Buenas noches a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria inicial respecto a la presentación de cuáles son las intervenciones que consideramos adecuadas o que el grupo desarrollador de estas últimas recomendaciones consideró apropiada con base en una metodología que la doctora Laura Nocua va a presentarles. Así que como actualización del consenso, en esta presentación de esta noche contaremos con la doctora Laura Cristina Nocua Báez y el doctor Jorge Alfredo Morcillo Muñoz. Los dos han trabajado muy fuertemente en todas las eh, recomendaciones actuales y están cordialmente invitados a escuchar esta presentación. Después tendremos preguntas y respuestas y estaremos atentos a compartir con ustedes pues lo que podamos. Muchas gracias y Laura, puedes empezar. Bueno, buenas noches. La charla del día de hoy se titula ¿Qué usar y qué no usar en el tratamiento de la COVID-19? Y corresponde a las recomendaciones actuales basadas en recomendaciones de expertos nacionales. El objetivo de esta charla y de la guía es establecer las recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica disponible para el tratamiento de la COVID-19 en el contexto colombiano, específicamente en lo que corresponde a soporte respiratorio y vital y a tratamiento farmacológico. La metodología general de la elaboración de estas recomendaciones correspondió a la selección de la mejor evidencia disponible, a la evaluación crítica de la calidad de la evidencia seleccionada, a la construcción de las recomendaciones pertinentes y la validación de los contenidos a través del consenso de expertos nacionales en diferentes áreas médicas. Se hizo una búsqueda sistemática de la literatura en la cual se definieron preguntas de investigación, especialmente en lo referente al soporte respiratorio, al soporte vital y al tratamiento farmacológico, incluyendo varios grupos de medicamentos, antivirales, glucocorticoides y el tratamiento farmacológico titulado adyuvante. Se definieron términos de búsqueda específicos para responder estas preguntas, se definieron como criterios de inclusión el tener en cuenta revisiones sistemáticas de la literatura con metaanálisis en idioma inglés o español y la fecha de publicación desde el 2021. Hubo una búsqueda sistemática en bases de datos especializadas hasta agosto de 2023 y en cuanto a la selección de la evidencia científica disponible, para ese momento esta construcción del diagrama PRISMA señaló cómo se utilizaron inicialmente 790 artículos, a continuación se excluyeron 629 referencias, con un total en texto completo de 117 referencias, se incluyeron finalmente 108 estudios y teniendo en cuenta la calidad metodológica y la síntesis de la evidencia, finalmente se incluyeron 81 estudios. Todos en general tuvieron un grado de sesgo no claro o bajo. Ninguno de los estudios seleccionados fue categorizado con un grado de sesgo alto. Para la calificación del nivel de la evidencia se utilizó esta escala de Sainz, en donde se graduó el nivel de evidencia de acuerdo a la calidad de metaanálisis o que incluyera una revisión sistemática adicional con ensayos clínicos aleatorizados de buena calidad. Esto tenía, por ejemplo, una puntuación de 1 más y así dependiendo de la graduación del nivel de la evidencia. Además, se tuvieron en cuenta los grados de recomendación A, B, C y D, teniendo en cuenta la interpretación de esta escala. Entonces, la primera sección correspondió a lo referente a oxigenación y pronación. La recomendación del consenso es: se recomienda el inicio temprano de estrategias de ventilación en prono por al menos 16 horas continuas en pacientes con SDRA y una PAFI menor a 150. Esta recomendación se obtuvo de 5 metaanálisis con un nivel de evidencia 1 más y un grado de recomendación A. Cuando se evaluaron algunos de los estudios, se encontró que la pronación tuvo un impacto en la reducción del riesgo de intubación, el cual fue significativo, correspondió a una intervención segura con pocos eventos adversos, pero no se encontró un claro impacto en la mortalidad. Y respecto a la duración de esa ubicación en prono, la mayoría de estudios presentaron una duración de 16 horas,
pero esto no fue consistente, por lo cual el consenso no emitió una duración de esa pronación de manera específica. En cuanto al uso de cánula nasal de alto flujo de oxígeno, las recomendaciones son las siguientes. En pacientes con infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 con hipoxemia leve y que no tengan esfuerzo inspiratorio, se recomienda el uso de una cánula de alto flujo siempre que esté disponible. Además, en pacientes con SDRA se recomienda el uso de cánula nasal de alto flujo en comparación con medidas de soporte ventilatorio no invasivo para reducir la tasa de mortalidad a 28 días en pacientes hospitalizados y en UCI. Esta recomendación se obtuvo con base en 2 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. En cuanto a algunos datos de medicina basada en la evidencia, cuando se comparó el uso de cánula nasal de alto flujo de oxígeno comparado con ventilación mecánica no invasiva, se encontró un menor riesgo de mortalidad para el uso de cánula nasal de alto flujo, con un OR de 0.66 que fue estadísticamente significativo. Además, se encontró un menor riesgo de mortalidad cuando se comparaba la cánula nasal de alto flujo con la terapia de oxígeno convencional, y esto tuvo un OR de 0.54, también estadísticamente significativo. Se encontró además un menor riesgo de intubación cuando se comparaba con terapia de oxígeno convencional, con un OR también de 0.54, estadísticamente significativo. En la comparación de la cánula nasal de alto flujo versus la ventilación mecánica no invasiva, no se encontró realmente una diferencia en la necesidad de intubación, en la estancia en UCI, en la estancia en hospitalización, ni en los días libres de ventilación mecánica. En cuanto al tema de la ventilación mecánica invasiva, las recomendaciones fueron las siguientes. En pacientes con soporte de oxígeno por cánula de alto flujo, se debe vigilar la PAFI por un periodo mayor a 24 horas para evaluar la efectividad de la medida terapéutica y si no, considerar el uso de una ventilación mecánica invasiva. Esta recomendación sale principalmente de un metaanálisis con un nivel de evidencia 1+ y un grado de recomendación A. La segunda recomendación al respecto es que el inicio de la ventilación mecánica invasiva debe decidirse de acuerdo con el concepto del médico tratante, con preferencias del paciente y la familia, así como la disponibilidad de los recursos en la institución. Esto fue una recomendación de expertos y el nivel de evidencia fue 4 con un grado de recomendación B. Se debe considerar además la intubación inmediata de pacientes que tengan un índice de ROX menor a 2.85 a las 2 horas de iniciada la oxigenación con cánula de alto flujo, teniendo en cuenta que el retraso en la intubación va a aumentar la mortalidad. Esto se obtuvo teniendo en cuenta un metaanálisis con un nivel de evidencia 1+ y un grado de recomendación B. En cuanto al índice de ROX, se encontró que este índice tiene una gran utilidad en la predicción del fracaso con el uso de la cánula nasal de alto flujo, y esa predicción de fracaso tiene una sensibilidad de 67% y una especificidad con 72%. Además, tiene un área bajo la curva de 75%. En general, es el único índice o la herramienta disponible para predecir fracaso cuando se usa la cánula nasal de alto flujo. Respecto a la oxigenación por membrana extracorpórea o ECMO, las recomendaciones de esta guía corresponden a que el inicio de la terapia con ECMO puede ser considerado cuando los pacientes con hipoxemia no respondan al manejo convencional. Esto especialmente en pacientes que tengan una edad menor a 54 años, con menos de 2 comorbilidades y con alta o mayor alcalinidad arterial. Esto se obtuvo de un metaanálisis con un nivel de evidencia 1+ y un grado de recomendación A. En este punto se tuvieron en cuenta marcadores pronóstico con el uso de ECMO en pacientes que tuvieran terapia de reemplazo renal o uso de vasopresores y una ausencia de sangrado. Se ha encontrado que durante el periodo de uso del ECMO va a haber una mayor tasa de supervivencia. Cuando se comparaba los supervivientes con ECMO versus supervivientes que no tuvieron el uso de ECMO, se encontró que los pacientes con una edad más joven tenían mayor riesgo de vivir
los que tenían menos comorbilidades también tenían un mayor riesgo de vivir, una menor terapia de reemplazo renal y un menor uso de vasopresores. En cuanto a otras recomendaciones, se menciona que la oxigenación por ECMO no es la primera opción terapéutica. Antes de su uso se deben maximizar las terapias tradicionales para el manejo del SRA, especialmente lo que ya se mencionaba de la posición prona en pacientes en quienes se pueda realizar y la toleren. Además, el inicio de la terapia con ECMO se debe considerar de acuerdo a las indicaciones y contraindicaciones de cada paciente y a los recursos humanos y tecnológicos que estén disponibles para su uso. Esto se obtuvo de una revisión sistemática con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Respecto al abordaje del control glucémico en el paciente con COVID-19, las recomendaciones de la guía son las siguientes. Los pacientes con diabetes mellitus y cuidado ambulatorio deben tener un control glucémico acorde a su edad y comorbilidades. Además, en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o insulino requirientes, se debe aumentar la frecuencia del monitoreo de glucosa y mantener una buena hidratación. Esto se obtuvo de un metaanálisis con un nivel de evidencia 1+ y un grado de recomendación A. Se deben siempre utilizar protocolos institucionales para el control glucémico en los pacientes. Se prefiere en general la administración subcutánea de insulina siempre que sea posible. Se recomienda hacer un seguimiento estricto de la glucosa en sangre en los pacientes, clasificar adecuadamente esos niveles de glucosa en los pacientes y en general ese control glucémico no va a tener una clara evidencia en impacto en la mortalidad en los pacientes que tengan el diagnóstico de COVID-19. En cuanto a la sección de medicamentos, el primero de ellos es la cloroquina o la hidroxicloroquina y la recomendación de la guía es no usar hidroxicloroquina o cloroquina para la prevención o el tratamiento de la infección por COVID-19. Esto se obtuvo de 3 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Se encontró en general que hubo una alta heterogeneidad de los estudios con una alta tasa de eventos adversos con el uso de estos medicamentos versus no usarlos. En este caso, por ejemplo, fue una tasa de 39% versus un 29%, y en cuanto al hallazgo de eventos adversos graves, se encontraba una tasa de 13% versus 9%. No hubo una diferencia en la tasa de hospitalización cuando se utilizaban estos medicamentos versus placebo, con un OR de 0.9 que no fue estadísticamente significativo. Tampoco hubo diferencia en el porcentaje de aclaramiento viral, pero lamentablemente se encontraba que con estos medicamentos podía ocurrir un riesgo de incremento en 3 veces los eventos adversos, sin impacto en el riesgo de muerte o de progresión a ventilación mecánica. Respecto al uso de ivermectina, la recomendación es no usar ivermectina para la prevención o el tratamiento de la infección por COVID-19. Esta recomendación se obtuvo con base en 7 metaanálisis con nivel de evidencia 1++ y grado de recomendación A. Se encontró que no había una diferencia en la mortalidad cuando se utilizaba este medicamento versus otro o versus placebo. Tampoco hubo diferencias significativas en la estancia hospitalaria ni en el riesgo de ventilación mecánica. Tampoco hubo diferencias en la duración de la sintomatología en los pacientes y no hubo diferencias en el porcentaje de aclaramiento viral. Otro grupo de medicamentos que se estudió fueron los macrólidos. La recomendación es no usar macrólidos como acitromicina o claritromicina para la prevención o el tratamiento de la infección por COVID-19. Esto se obtuvo de 3 metaanálisis con un nivel de evidencia 1++ y un grado de recomendación A. Cuando se evaluó la evidencia, se encontró que no hubo una diferencia en la mortalidad que fuera significativa, tampoco hubo diferencia en mejoría clínica al día 28 que fuera estadísticamente significativa, y podía ocurrir en números absolutos un mayor riesgo de eventos adversos graves. También
el riesgo de cualquier evento adverso en uno de los estudios se vio incrementado en valores absolutos y hubo un aumento del riesgo de prolongación en el QT que fue estadísticamente significativo. Otro de los medicamentos que se incluyó en la guía fue la quinina y la recomendación fue no usarla para la prevención o el tratamiento de la infección. Se tuvieron en cuenta 7 revisiones sistemáticas con un nivel de evidencia 2 más y el grado de recomendación B. Le doy paso a mi compañero Jorge para continuar con el resto de medicamentos. Listo, lo ya comparto. Lau, ¿me puedes ayudar compartiendo? Es que no me dejan, necesita con permiso. Bueno, entonces continuando, para los glucocorticoides en la guía se recomienda el uso de glucocorticoides en pacientes con hipoxemia, requerimiento de oxígeno o ventilación mecánica, preferiblemente con más de 7 días desde el inicio de los síntomas. Asimismo, se recomienda que la duración del tratamiento con los corticoides sea hasta por 10 días. Estas recomendaciones derivan de 5 metaanálisis con nivel de evidencia 1 más y grado de recomendación A. Siguiente. Entonces, cuando evaluamos la evidencia, por ejemplo, en este metaanálisis encontramos que para el desenlace de mortalidad se incluyeron 9 ensayos clínicos aleatorizados en donde se obtiene una reducción del 45% de la mortalidad estudiada en estos 9 estudios con 633 pacientes para el grupo de tratamiento y 631 pacientes para el grupo control. Asimismo, en el caso de la admisión en UCI, con una reducción del 58% del riesgo de admisión en UCI, en este caso 5 estudios de tipo ensayos clínicos aleatorizados incluidos, en donde se tienen 334 pacientes para cada uno de los brazos de tratamiento. De igual manera, la necesidad de ventilación mecánica es menor en un 47% y en ese sentido se incluyeron 8 estudios, ensayos clínicos aleatorizados, 7 de estos fueron publicados en el 2021, uno fue publicado en el 2020 y tenían 590 pacientes en el brazo de tratamiento versus 588 pacientes en el grupo de cuidado estándar. De igual forma, el tiempo de hospitalización fue entonces menor, con una diferencia de medias de menos de 0.5 días. En ese sentido, se incluyeron 4 ensayos clínicos aleatorizados y este fue otro de los desenlaces en los cuales se mostró una evidencia pues importante. Siguiente. Otra de las recomendaciones para este grupo de medicamentos es el uso de dexametasona como primera línea de tratamiento a dosis de 6 a 12 miligramos, únicamente en los pacientes con hipoxemia, con requerimiento de oxígeno o ventilación mecánica. Para esta recomendación se tuvo en cuenta un metaanálisis con nivel de evidencia 1 más y con grado de recomendación A. Como tratamiento alternativo, cuando no se tenga la dexametasona, se recomienda entonces el uso de metilprednisolona a dosis bajas, entre 1 o 2 miligramos kilogramo por día, únicamente en pacientes con hipoxemia, requerimiento de oxígeno o ventilación mecánica. Esta también deriva de otro metaanálisis con nivel de evidencia 1 más y grado de recomendación A. Para el caso de la dexametasona, entonces, vemos cómo la mortalidad a 28 días tiene un menor riesgo del 8%, siendo estadísticamente significativo, y cuando se evalúan entonces los estudios que hacen el análisis entre las dosis altas de 12 miligramos versus dosis bajas de 6 miligramos, no hay diferencias en la necesidad de ventilación mecánica, duración de ventilación mecánica o duración de la hospitalización. En cuanto a las infecciones nosocomiales,
uno de esos análisis de los estudios se evaluaron que en los 4 estudios para este desenlace había menor tasa de infecciones nosocomiales, con una reducción del 10%, y esto siendo estadísticamente significativo para la dosis de 12 miligramos. Siguiente. Siguiente, Lau. Eso. Entonces, en cuanto a los puntos de buena práctica clínica, pues tenemos 3. Entre esos, no debe usarse corticosteroides con motivo de infección de SARS-CoV-2 o COVID-19 en pacientes que no requieran entonces el uso de oxígeno suplementario. Asimismo, en pacientes en quienes se documente coinfección con influenza, el uso de oseltamivir es adecuado y debe evaluarse el riesgo-beneficio del uso de la dexametasona u otro, o la metilprednisolona en ese sentido. Y considerar el uso de corticosteroides con otras indicaciones diferentes a la infección por SARS-CoV-2 o COVID-19 en las que se conozca su eficacia. Y para el caso, damos algunos ejemplos como EPOC, crisis asmáticas o choques sépticos con uso de vasopresores a dosis elevadas o insuficiencia adrenal. Estos 3 puntos de buena práctica clínica derivan de entonces 5 metaanálisis con nivel de evidencia 1++ y grado de recomendación A. Siguiente. Entonces, acá tenemos otras 2 puntos de buena práctica clínica en donde se debe continuar esa terapia con los glucocorticoides que reciben pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas o bajo suplencia adrenal, y en quienes se debe entonces usar la dosis más baja posible para controlar la enfermedad independientemente de la exposición o del estado de la infección. Asimismo, pues se recomienda entonces realizar una conciliación medicamentosa, y en presencia de uso crónico de estos medicamentos e infección concomitante por SARS-CoV-2, pues los glucocorticoides no deben suspenderse abruptamente y deben ser mantenidos ajustando la dosis. Si el paciente con uso crónico de corticosteroides requiere uso de glucocorticoides por requerimiento de oxígeno, ventilación mecánica, dado entonces por las indicaciones que ya hemos mencionado, pues y se debe interrumpir momentáneamente su medicación de uso crónico y entonces dar la dosis indicada. Estos 2 puntos de buena práctica también derivan entonces de 5 metaanálisis con nivel de evidencia 1++ y grado de recomendación A. Ahora pasamos a la tromboprofilaxis, en donde se recomienda que durante la atención de los pacientes con diagnóstico de COVID-19 en estado crítico y no crítico de alto riesgo, entonces se les inicie tromboprofilaxis. Esta tromboprofilaxis debe darse entonces en el escenario de los pacientes hospitalizados, pero también una tromboprofilaxis prolongada ha sido demostrada que hasta 35 días en los estudios tiene entonces beneficio en estos pacientes con alto riesgo de eventos trombóticos. Esto pues claramente posterior a la terminación de la atención médica en estos pacientes hospitalizados. Para el uso de esta tromboprofilaxis se recomienda entonces preferiblemente la utilización de heparina de bajo peso molecular y anticoagulantes orales directos a las dosis de tromboprofilaxis. Estas 3 recomendaciones derivan de 8 metaanálisis con nivel de evidencia 1++ y grado de recomendación A. Entonces, para decidir en qué pacientes se realiza esta tromboprofilaxis, tenemos la escala IMPROVE, en las cuales se evalúan a los pacientes con eventos previos de tromboembolismo venoso, antecedente de trombofilia, movilidad reducida o parálisis de extremidades inferiores, cáncer activo, inmovilización por al menos 7 días, estancia en UCI o en unidad coronaria y edad mayor a 60 años. Esta escala, con una puntuación mayor o igual a 4, entonces nos va a discriminar qué pacientes van a necesitar esta tromboprofilaxis. Además, en los estudios también se utilizan otros marcadores, como el dímero D, y entre los más utilizados es el punto de corte de mayor a 1500 nanogramos mililitro o 10 veces el límite superior normal. Y revisando entonces algunos datos de la evidencia, la evaluación el beneficio en mortalidad en pacientes con tromboprofilaxis entonces es como vemos en pantalla, con un RR de 0,64
y esto para la dosis entonces de tromboprofilaxis. Si bien la dosis de tratamiento de estos medicamentos anticoagulantes también ofrece un beneficio en mortalidad, no hay diferencias en mortalidad cuando se compararon las dosis entre tromboprofilaxis y tratamiento, como vemos en pantalla. También, en cuanto a la incidencia de eventos trombóticos venosos, pues hubo una reducción con un RR de 0,86, esto para la dosis entonces de tromboprofilaxis. Y también entonces recomendamos dar tromboprofilaxis, dado que si bien hay un mayor riesgo de sangrado en los pacientes que tienen dosis de tratamiento, esto no se vio entonces en los pacientes que tenían dosis de tromboprofilaxis. Como vemos en pantalla, en este forest plot, vemos que hay una reducción en la mortalidad con un RR de 0,52 en los pacientes que tienen tromboprofilaxis extendida, en este metaanálisis que incluyó entonces estudios observacionales y un estudio en un ensayo clínico aleatorizado, en donde en ambos pues se evaluó el beneficio y se consideró que había entonces una reducción en el riesgo de mortalidad, por lo cual se considera que esta tromboprofilaxis extendida debe recomendarse y esta en los estudios, digamos que varió el tiempo posterior a la hospitalización entre 7 y 35 días. También entonces vemos cómo en estudios que no tenían alto riesgo de sesgo, en este mismo metaanálisis había y se consideraba esa reducción en la mortalidad con un RR de 0,51 que era estadísticamente significativo. Como puntos de buena práctica para la tromboprofilaxis, es importante evitar el uso universal de anticoagulantes a dosis terapéuticas en pacientes con COVID-19, principalmente en estado crítico, ya que se evaluaron en un metaanálisis de 28 estudios en donde había un mayor riesgo de sangrado en pacientes con dosis terapéuticas, teniendo entonces un riesgo incrementado en un 71% de mayor sangrado en pacientes con estado crítico. En pacientes críticos, el uso entonces de anticoagulantes a dosis terapéuticas vamos a restringirlo a quienes tienen patología tromboembólica venosa o arterial demostrada. Y también, como otra recomendación, es mantener el seguimiento clínico y vigilancia del sangrado y las interacciones medicamentosas que tengan riesgo de efectos secundarios no deseados durante el tratamiento con medicamentos anticoagulantes. Estas tres recomendaciones vienen entonces de 8 metaanálisis con nivel de evidencia 1++ y grado de recomendación A. Para el caso de los antiagregantes, en la guía se omiten recomendaciones sobre el uso de antiagregantes. Y en este sentido, pues con 2 metaanálisis tenemos entre los elementos de juicio que si bien han existido beneficios en estudios observacionales en reducción de la mortalidad, hay una alta heterogeneidad en los cuales dicha heterogeneidad es del 87%, no hay una confirmación en todos los ensayos clínicos aleatorizados y por lo cual se omite entonces hacer una recomendación sobre el uso de estos antiagregantes. Además que incrementa el riesgo de sangrado en los pacientes que tienen uso de anticoagulantes también a dosis de tromboprofilaxis. En cuanto a los inhibidores del receptor de interleuquina 6, no se emiten recomendaciones sobre el uso de estos medicamentos como tocilizumab o sarilumab, en donde si bien existen estudios incluidos en los metaanálisis donde hay una eficacia en la reducción de la mortalidad de 28 días, dicha eficacia no es consistente. Tampoco se sostiene en el tiempo en el metaanálisis que incluyó estudios que evaluaron este desenlace a los 60 días. En pacientes con ventilación mecánica no hay certeza de estos beneficios, hay mayor tasa de infecciones reportadas en algunos estudios y este tipo de medicamentos no es fácilmente disponible en nuestro medio. Para el caso de los inhibidores de Janus quinasas, tenemos la misma aseveración en donde no se omiten recomendaciones sobre el uso de dichos inhibidores, como tofacitinib, baricitinib y ruloxitinib, en donde la heterogeneidad de los estudios incluidos, el alto costo y la baja disponibilidad de nuestro medio, pues se tuvieron en cuenta para no emitir estas recomendaciones. Acá es muy importante que si bien algunos metaanálisis hablan de la mejoría en la tasa de recuperación de estos pacientes,
Hay otro metaanálisis publicado en el 2023 en donde baricitinib no tuvo beneficio en mortalidad, por lo cual pues no se emiten entonces una recomendación para el uso de estos medicamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Pues ha sido muy interesante el desarrollo de este consenso, esta generación de recomendaciones, sobre todo porque hay mucho impacto en qué hacer y qué no hacer. Y creo que todos tendrán muchas dudas, así que por el chat estaremos dispuestos a responder las dudas o los tópicos que ustedes crean deben ser tenidos en cuenta. Entonces, no sé si se animan a preguntar por el chat o tienen alguna ampliación de información que quieran tener en ese momento. O les podemos abrir el micrófono también si quieren, doctor. Ah, bueno, ¿Quién listo. quiere hablar? Perfecto. Si levantan la mano, Sonia también les abre el micrófono para que comenten estas recomendaciones. Veamos. Parece que todo quedó muy claro. ¿Será que todo quedó muy claro? Bueno, gracias, doctor Camacho, por sus aplausos. No sé si alguien, Laura, ¿usted quiere proponer alguna pregunta, algún tema que hayamos tenido que discutir muy ampliamente? ¿O Jorge? De pronto el uso de los inhibidores de Janus quinasa y de interleuquina 6, pues como lo mencionaba Jorge en la presentación, aunque sí hay varios metaanálisis que identificamos en la elaboración de las recomendaciones, esos metaanálisis pueden ser algo contradictorios porque pues algunos muestran algún beneficio en particular en reducción de síntomas o en reducción de días de hospitalización, mientras que otros no emiten esa misma conclusión. Y al hacer pues el análisis ya exhaustivo en cuanto a la parte metodológica y con el apoyo metodológico del doctor Leonardo Celi, pues la conclusión es que en general los datos son muy heterogéneos y que no se incluyen ensayos clínicos aleatorizados, sino que todo corresponde a datos de estudios observacionales y cuya evidencia no es consistente como para hacer una recomendación general al respecto. Entonces, aunque sí existen muchas, digamos que alternativas de tratamiento de ese tipo de medicamentos, no es posible emitir una recomendación tanto a favor o en contra porque la evidencia no es consistente y los resultados, pues de igual forma no lo son. Y ya. Gracias, Laura. Excelente. Eso nos dio pie a que alguien se animara y Javier Alejandro nos pregunta qué consideramos respecto al uso de los antivirales en el manejo de la COVID-19. Entonces, dentro de esa estrategia, se presentó mucha investigación, se han presentado múltiples datos y existen diferentes sitios de acción a nivel del virus y de diferentes antivirales. Inicialmente se planteó los inhibidores de transcriptasa reversa en el virus y se propuso molnupiravir y el remdesivir como medicamentos de primera línea o los primeros antivirales que fueron conocidos y el resultado, pues, lamentablemente no fue muy bueno. O sea, en inicio temprano, los metaanálisis no muestran que tengan impacto significativo en la supervivencia, en la disminución de la estancia hospitalaria, hasta que llegó un inhibidor de proteasa potenciado que es el nirmatrelvir, potenciado con ritonavir para mejorar su disponibilidad. Y hay nuevos antivirales inhibidores de proteasa de pequeñas moléculas que tratan de inhibir el clivaje de las proteínas funcionales del virus. Estos medicamentos han sido estudiados, los inhibidores de proteasa, en dos escenarios: en pacientes levemente sintomáticos o asintomáticos y en pacientes hospitalizados. El primer punto es que cuando ya se requiere atención por urgencias o hospitalización, el impacto de estos antivirales directos es muy pobre y no es significativo. O sea, no hay una diferencia significativa en usar estos antivirales directos. En pacientes levemente sintomáticos o asintomáticos con infección aguda,
se encontró que la necesidad de hospitalización e ingreso a unidad de cuidados intensivos sí se disminuye hasta en un 50%. Pero es muy interesante establecer que los momentos de investigación fueron muy diferentes. Cuando se implementó el Nirmatrelvir por primera vez y la FDA dio su aprobación de urgencias, estábamos en un pico delta con una alta mortalidad. Entonces, con los virus delta se tuvo un impacto significativo. Con las variantes de Omicron que fueron menos críticas y la aparición de las vacunas, el impacto de estos antivirales directos ha sido menor y en poblaciones con las nuevas variantes B1 y con personas vacunadas se ha encontrado que el ingreso a hospitalización se disminuye, pero no necesariamente la mortalidad. Entonces, lo que han concluido los expertos es que los antivirales directos en ninguna circunstancia reemplazan la vacunación y la vacunación ha sido la medida que más ha impactado en la supervivencia. Entonces, para que tengan función y efectividad, deben ser administrados en personas levemente sintomáticas o asintomáticas dentro de los primeros 5 días de la infección, estableciendo un grupo muy amplio de personas que podrían beneficiarse con un muy alto costo. Y no reemplazan las vacunas, las cuales son mucho más costo efectivas. Entonces, espero esto haya sido aclaratorio para Javier Alejandro. Ana María nos pregunta sobre las estatinas. Lamentablemente no hay metaanálisis directos, hay estudios originales, dentro de los cuales se encuentra un estudio que se realizó, liderado por la Universidad Nacional, en combinación con otros medicamentos, y se encuentra que tiene un efecto antiinflamatorio significativo en pacientes hospitalizados. En un estudio que se hizo en la Nacional, combinado con colchicina y con lopinavir, ritonavir, con tenofovir, perdóneme, con tenofovir en tricitamina, demostró una disminución de las complicaciones y la mortalidad. Lamentablemente, fue la combinación de los tres la que mostró efectividad, no las estatinas directamente. Hay otros estudios directos que disminuyen la respuesta inflamatoria en un 20-22% respecto a los pacientes hospitalizados como monoterapia, especialmente la rosuvastatina. Entonces, son antiinflamatorios. Y en colchicina, el estudio Col-Corona demostró una disminución de 10% de la necesidad de hospitalización y metaanálisis posteriores no han mostrado tanta eficacia. Entonces hay que recordar que todos estos medicamentos antiinflamatorios fueron implementados antes de vacunación, de que existiera la vacunación, y con variantes mucho más agresivas del virus. Por suerte, y siguiendo una curso normal de las mutaciones del virus, cada vez los agentes virales son más infecciosos, pero menos inflamatorios. Y la vacuna ha disminuido mucho más esa actividad inflamatoria. En algo que se está investigando como novedoso dentro de COVID-19 es que el efecto post-COVID, que recibirá otra jornada de actualización y de tratamiento, pues es un punto muy importante y parece que los antivirales podrían tener algún grado de funcionalidad y evitar el síndrome post-COVID en pacientes con infección aguda por este virus. Entonces, eso es lo que yo les puedo contar de antivirales directos. No sé si tienen otras dudas o otras interpelaciones que hacer. Entonces, con colchicina, ya los metaanálisis demostraron que no son tan buenas, las estatinas son buenas, pero principalmente en las variantes deltas, y no hay estudios, un metaanálisis que haya podido recoger toda la información, los estudios son muy pequeños. Y los antivirales funcionan mucho menos que las vacunas, como conclusiones finales. Bueno, más apreciaciones o más datos, o alguien que quiera preguntar algo adicional. Bueno, muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos y nada, nos despedimos. Sonia, ¿quieres hacer una despedida final? Sí, doctor. Lo primero, pues agradecerles. Lo segundo, contarles que queda grabada la reunión en nuestro canal de YouTube. Y lo tercero, invitarlos al Congreso de Virología el 30 y 31 de mayo y el 1 de junio. Sí, los invitamos. Gracias, Sonia. Un abrazo a todos y que estén muy bien. Gracias por su participación. Gracias, hasta luego.
Chao, doctora. Gracias, hasta luego.